Señor bendiga tu vida en este día y vamos a ver el Salmo 1. El Salmo 1 es un salmo didáctico, un salmo de enseñanza sobre el camino feliz del justo. Este es un salmo descrito como una joya de la literatura hebrea. Este salmo empieza con la palabra bienaventurado, que nos hace pensar también en las bienaventuranzas que dijo el Señor Jesús. Bienaventurado puede traducirse como o la felicidad o qué dichoso, y esto viene de una completa satisfacción en Él. La palabra bienaventurado la podemos encontrar muchas veces en los salmos. Por ejemplo, el Salmo 1 empieza con la palabra bienaventurado. El Salmo 2, por ejemplo, termina con la palabra bienaventurados todos los que en Él confían. Qué hermoso que el libro de los Salmos comience con esta palabra, con la palabra bienaventurados. Nosotros vemos que en los salmos están llenos de cánticos, de poemas, de oraciones que contienen experiencias de los distintos salmistas, que hablan de lucha, de esperanza. Hay adoración, hay gratitud, hay salmos de arrepentimiento, hay salmos que está de clamor de aquellos que estaban en el exilio, hay salmos de aquellos que están en el lecho de muerte. Pero este salmo empieza bienaventurado, qué dichoso, qué feliz. Y hay algo que todas las personas nos caracterizamos por la búsqueda de la felicidad. Todos, unos más, otros menos, queremos ser felices. Y en esta búsqueda de la felicidad muchos se han desviado, como a veces hoy podemos ver parte de una rama de la filosofía. Muchas corrientes de pensamientos hay hoy en día que nos alejan de Dios y que quieren que el ser humano encuentre su felicidad en sí mismo, en su autosatisfacción. Pero la felicidad solo se encuentra en el camino que este salmo nos va a presentar. El salmo habla del justo y de los malos. Y cualquier persona puede escoger el camino del justo o el camino del malo. El que desea seguir a Dios debe evitar ciertas cosas. Por ejemplo, me hacía recordar el apóstol Pablo, hablando de la libertad con la que él gozaba. Él experimentaba una libertad tremenda en Cristo. Pero él decía, todas las cosas me son lícitas, me son permitidas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, decía Pablo. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 1 de este Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí vemos o podemos ver dos caminos. El camino del justo, aquel que fue justificado por haber creído en Cristo, por haber sido perdonados sus pecados por medio de la sangre de Jesucristo, y el camino del mal. Aquí el camino del malo es aquel que no cree en Dios y que vive su vida fuera de Dios. Nos habla de que es feliz, de que es bienaventurado aquella persona que dice no anda. Dice no anduvo en consejo de malos. Andar es hacer movimientos de un lugar a otro. Y dice que este varón es bienaventurado porque no anda de un lugar a otro buscando el consejo, no anda buscando el consejo de los malos, y menos los consejos que van en contra de la palabra de Dios, en contra de los principios de Dios.
nos invita a buscar el consejo en las personas de Dios. El consejo es muy importante para nuestras vidas. Dice que nuestros pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirman. Dice que donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Aún Dios mismo dice que hay consecuencias y muchas veces dolorosas, porque dice, si no, aquellos que desechan el consejo de Dios van a tener consecuencias dolorosas. Dios dice, si no que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Hay consecuencias para estas personas que desechan el consejo de Dios. Vamos a ver en la palabra de Dios un ejemplo de consecuencias de consejos malos, de consejos dados por personas que no tenían a Dios en su corazón. Y es el caso que está en Primera de Reyes capítulo 12. En ese momento muere el rey Salomón y le sucede en el trono su hijo Roboam. Este Roboam era también nieto del rey David. Y vemos que un grupo de personas vienen a Roboam y le dicen, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre y del yugo pesado. Entonces Roboam le dice, bueno, vayan y después yo le voy a contestar. Entonces Roboam le pide consejo a los ancianos, aquellos consejeros que habían estado con su padre Salomón. Y ellos le hablaron a Roboam diciendo, si tú, Roboam, fueres hoy siervo de tu pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te van a servir para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos y dice que le pide consejo a los jóvenes que se habían criado con él. Y le dice, ¿cómo me aconsejan ustedes? Y dice que estos jóvenes le dijeron, ahora, decirle a estas personas, ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Qué duro que fue el consejo de estos jóvenes. Y estos consejeros evidentemente no eran personas sensibles a la necesidad de la gente, a la necesidad de esta petición, sino que tenían un corazón malo, un corazón avaro. Y vemos que las consecuencias de este mal consejo fue que estas 12 tribus que habían sido unificadas bajo el reinado del rey David y que costó tanto esta unificación, ahora iban a separarse, se iban a separar en dos, Israel con 10 tribus y Judá con 2 tribus. Fíjense a veces las tremendas consecuencias, y el versículo 19 de este capítulo 12 dice, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Nunca más pudieron volver a juntarse. ¿Por qué? Porque Roboam no tomó el consejo de los ancianos, de las personas experimentadas, de aquellos que querían darle un buen consejo, un consejo de misericordia, un consejo de humildad. Sin embargo, él tomó el otro consejo, el de los jóvenes. Y vemos también aquí que esta persona es bienaventurada. ¿Por qué? Porque no andaba buscando el consejo de los malos. Ahora dice, tampoco estuvo en camino de pecadores. ¿Qué es no estar en caminos de pecadores? Nos indica que este varón, dice, ni aún asomó sus narices por esos caminos. Ni siquiera se puso a pispear un poquito a ver cómo era el camino de estos pecadores. Ni dijo, vamos a probar un poquito a ver cómo es. Si es rica o qué me hace sentir. Pablo le aconsejaba a Timoteo, huye de las pasiones
juveniles, de los deseos, de los apetitos sexuales. Huye, le decía. Si las pasiones juveniles están para acá, vos andá para el otro lado, todo lo contrario. Ahí en ese mismo capítulo, 2 versículos antes, dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Tenemos que apartarnos de la iniquidad, tenemos que apartarnos del pecado. Y dice: si alguno se limpia, será instrumento para honra, un instrumento santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pablo le decía: huye. También el libro de los Proverbios nos habla acerca de esto y dice: hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque sus veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Que el Señor realmente nos ayude a no estar en el camino de pecadores y hacerle caso a los que nos advierten de esos peligros. El Proverbio 14:15 dice, el simple todo lo cree. El simple, el insensato. Mas el avisado, la persona que está avisada, que está ahí agudizada con sus oídos, con sus ojos, que es prudente, dice: mira bien sus pasos. Que se pueda decir algún día de nosotros, como este salmo, no estuvo en camino de pecadores. Pero también dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El escarnecedor es alguien que se burla. Hoy en día tenemos algo que se llama bullying, es el acoso físico o psicológico que sufren especialmente los estudiantes por parte de sus propios compañeros. El Proverbio 1:22 dice: y los burladores desearán el burlar. ¿Qué hace el que le gusta burlarse? Se burla, constantemente está buscando un blanco, alguien para centrarse y constantemente burlarse de esa persona o tal vez de esa situación. Salmo 119:51 dice: los soberbios se burlaron de mí, mas no me he apartado de tu ley. Las personas se pueden burlar de ti, las personas se pueden burlar de mí, pero que esto no haga que nosotros nos apartemos de la ley de Dios, que nos apartemos de la palabra de Dios. Uno de los motivos por los cuales nos sentamos nosotros para que nuestro cuerpo esté más cómodo. Yo ahora estoy sentada porque es más cómodo. Dice que los burladores se ponían también en lugares cómodos. Desde ese lugar comenzaban a burlarse de las personas. Tal vez tú te encuentres en el colegio, vas al baño y te encuentras con burladores. Estás en un pasillo y ves que gente te mira y se ríe y sabes que se están burlando de ti. Pero que esto no haga que nosotros nos alejemos de Dios. Todo lo contrario, que nos acerquemos al Señor. Jesús también sufrió la burla. Dice que Herodes con sus soldados lo menospreció y escarneció, vistiéndole con una ropa espléndida. Se burlaban de Jesús. Este varón dice que nunca se sentó con los burladores. El mismo versículo 2 ahora dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La palabra delicia es contentamiento, es placer, también es una cosa valiosa. La ley de Dios para este varón, para esta persona, para nosotros, tiene que ser nuestra delicia. Y a este justo se contentaba con esta palabra de Dios, con la ley de Dios, y para él la tenía como una cosa valiosa. La palabra de Dios para él era una cosa valiosa. Esta persona era bienaventurada porque no andaba ni estaba
ni se sentaba con los malos. Fíjense lo que dice el Salmo 119, 92, dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Esta persona se encontraba en un momento de aflicción en su vida. Estaba pasando por la aflicción. Sin embargo, él tenía la buena costumbre de deleitarse en la palabra de Dios. Era su delicia. Él, cuando leía la palabra de Dios, comía, se alimentaba, se gozaba. Porque dice que ya, dice, mi aflicción hubiera perecido. Era tan grande la aflicción que él tenía, la angustia, que se hubiera muerto, hubiera quedado destruido. Sin embargo, la palabra de Dios era su delicia y lo fortalecía. La palabra de Dios nos fortalece a cada uno de nosotros. Tus testimonios son mi delicia y mis consejeros, decía también el salmista. Cuando vemos la palabra de Dios, el plan maravilloso de redención desde Génesis hasta Apocalipsis, no tenemos menos que deleitarnos en esta palabra de Dios. Y nosotros a veces podemos ver un pasaje de la Escritura el cual lo consideramos denso, medio plomo, como que este pasaje, me aburro. Y a veces nosotros leemos una genealogía y decimos, esto, y nombres difíciles, y re largo, y como que no terminamos nunca. Pero usted sabe que las genealogías son muy importantes, eran muy importantes para el pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando el pueblo de Dios fue llevado en cautiverio, en el libro de Esdras y Nehemías, vemos que ellos después tenían que volver a anotarse cada uno y decir a qué tribu pertenecían. Había algunas personas que dijeron pertenecer a la tribu de Leví, y como no se pudo comprobar esto, estas personas no fueron aceptadas para el servicio en el templo. Así que fíjense que a veces una lectura que a nosotros nos parece medio plomo, cuántas cosas nos dicen. Tenemos que estar inscriptos, ¿sí? Así como cuando fuimos una vez salvos, fuimos inscriptos en ese libro de la vida. Nos deleitamos también cuando sabemos que tenemos un Dios que es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, inmutable. Y creo que no solemos ver, pensaba yo en esto, de ver la lectura de la Escritura como nuestra delicia. Muchas veces nosotros leemos en forma automática y luego seguimos con nuestros quehaceres. Y al rato se nos dificulta recordar lo que hemos leído. Me ha pasado muchas veces. Y Santiago nos insta a esto y dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, dice, y persevera en ella, no siendo oidor o olvidadizo, sino hacedor, este será bienaventurado en lo que hace. Este será feliz. Aquel que mira la ley de Dios, aquel que la persevera en esta ley, aquel que no la olvida, que la pone por obra, es bienaventurado en lo que hace. Para este varón la palabra de Dios era su delicia. ¿Y cómo lo lograba? Meditando en ella, de día y de noche. La palabra de Dios no es solo leerla, sino es leerla, pensarla, asimilarla y aplicarla a nuestras vidas, día y noche. Es el mejor remedio, antes que un tecito o que media pastillita. La palabra del Señor es aquella que también nos ayuda a dormir. Nos acostamos pensando en la palabra de Dios. Versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En la Biblia nosotros encontramos que habla acerca de los árboles para enseñar distintas verdades. En este caso nos simboliza al hombre justo como un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas y que da un buen fruto a su tiempo.
El fruto es el resultado natural de estar unidos a la fuente de vida. Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero también dice a su tiempo, y los frutos no se deben apresurar. Cuando nosotros compramos, por ejemplo, un limonero, lo compramos, lo plantamos en un macetón o en la tierra, y vemos tal vez algunos brotes, y vemos que larga flor, y vemos que larga unos limones chiquititos, decimos ya, vamos a tener limones este verano para las milanesas. Y no es así. La planta tiene, en este caso el árbol, tiene que crecer y madurar. Y en el caso de un limonero, pues hasta 3-4 años hasta que pueda dar un limón que sirva para consumir. Dios produce el fruto que necesita cuando es tiempo. Y dice cuya hoja no cae. Dice, su hoja no cae. También lo dice en Jeremías 17:8. Y dice, todo lo que hace prosperará. Esta palabra prosperar nos habla de prosperado para impulsar. Prosperado es empujar hacia adelante. Y la prosperidad no tiene muchas veces que ver con aquellas riquezas materiales, sino que son aquellas cosas que tienen que ver con la necesidad que pueda haber en nuestras vidas. Si cuando venimos a Cristo estábamos faltos de paz y tenemos paz en Cristo, eso es parte de la prosperidad, porque Cristo cambió nuestras vidas. Y una de los significados es empujar hacia adelante. Este vocablo nos enseña que debemos esforzarnos en todo lo que hacemos, debemos empujar con fuerza, debemos trabajar con esmero, poniendo nuestro mayor empeño en todo lo que realizamos. Un hijo de Dios se empuja hacia adelante. Pondrá su mayor esfuerzo en todo lo que hace. Debemos poner nuestro esfuerzo en todo lo que hacemos, porque se deleita, el Hijo de Dios se deleita en la palabra de Dios, medita en ella y la pone por obra. Tenemos el ejemplo del rey Ezequías, lo leo, y dicen todo cuanto emprendió el rey Ezequías en el servicio de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Ezequías buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Dice aquí, y todo lo que hace prosperará. Aquel que tiene la palabra de Dios como su delicia, está plantado junto a esas corrientes de aguas y prospera. Y dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El tamo era aquel residuo del grano, es la envoltura del grano trillado cuando se aventaba el grano del trigo. Eso era el tamo. Simbólicamente, el tamo es aquello que es fácilmente consumido por el fuego o llevado por el viento. El trigo se ponía en un recipiente y se empezaba allí a mover, a zarandear. Quedaba el trigo en el fondo de este recipiente y el tamo, venía el viento y se lo llevaba. Aquel que no cree en Dios es como ese tamo, no tiene consistencia, no tiene solidez, es una cascarita muy finita, muy livianita que no tiene sustento, no sirve para nada. Y el versículo 6, para terminar este salmo, dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Parte de ser bienaventurados, o felices, o qué dichosos, es que podamos estar seguros de que Él conoce nuestros caminos. Dios conoce nuestro andar, conoce nuestro sentarnos, dice el Salmo, conoce nuestro levantar, conoce nuestra entrada
conoce nuestra salida. Y el Salmo 119, en uno de sus versículos, dice: he guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque mis caminos están delante de ti. Él conoce nuestros caminos y conoce que guardamos los testimonios, los mandamientos de Dios. Y el Salmo 139, 3 dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todos nuestros caminos son conocidos delante de Dios, porque Jehová dice: conoce el camino de los justos y también conoce la senda de los malos. Dios conoce que este varón, Dios conoce que usted, que yo, como hijos de Dios, no seguimos el camino de los malos, y que la vida entera de un hijo de Dios depende de deleitarnos en su palabra, depende de escudriñar la palabra de Dios, depende de meditarla, de aprenderla y de ponerla por obra en nuestro andar diario. Esa es la forma en que el Señor te va a decir a ti, me va a decir a mí: bienaventurado. Que el Señor te bendiga ricamente. Caminaré por el fuego y por la oscuridad,
te